¿De qué está hablando? La guerra no terminó por perder una batalla. Charlie peleará. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Doctor. Buen día, jóvenes. Buenos días, doctor. Me lo hizo bonito, ¿no? Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí me escucha? Buenos días, doctor. Ah, estoy con el otro. Creo que estoy con el sonido apagado. Buenos días, doctor. Ahora sí. Una consultita. En la clase anterior me dijeron que el audio tenía un sonido, porque la semana anterior estaba bien, tengo entendido. Le había cambiado el audífono. Pero ahora me dijeron que volvió el sonido. No sé si con ustedes se escucha entrecortado. No, se escucha bien. Se No, escucha doctor, bien. se escucha claro. Ya, entonces vamos a... ¿Alguna cosa que quieran compartir antes de empezar la clase? Cierre su micrófono, por favor. ¿Ah? A los otros micrófonos, no sé, alguien está... Ya, Sí, por alguien favor, tiene. no se escucha bien. Ahora sí, les había comentado que estaba grabando en la nube y que les iba a pasar el enlace, pero no sé qué pasó, que no se había grabado. Y así que no les puede pasar ningún enlace. Como estoy recién usando la versión premium, siempre he utilizado con la versión libre, lo grababa en mi computadora. Así que ahora vamos a reprogramado. Ahora supuestamente se está grabando, pero ojalá que quede grabado ahí. Ya, entonces de esta clase, si todo va bien, en la noche les voy a pasar el enlace para que puedan bajarse la grabación los que quieran. Pero por lo mismo me quedaba ahora, siempre miraba la última parte del video que grababa en mi computadora para revisar hasta dónde habíamos quedado, y ahora ya no me animo, me acuerdo algo, pero no me animo a empezar ahí, no dejar que me confunda con el otro grupo. No sé si esta era la última lámina que habíamos visto con ustedes o habíamos hecho un poco más allá. Esa era la última. Hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Esta era nuestra tablita que podíamos hacer en base a este dibujo, o podíamos hacer un gráfico. Las tablas y los gráficos son equivalentes y son maneras alternativas de presentar la información. Y habíamos dicho que habían 3 tipos de gráficos que se hacían a partir de las tablas estadísticas, que eran los histogramas, polígonos y las ojivas. Ajá, muy bien. Entonces vamos a ver cómo se hacen estos gráficos. Es bastante sencillo esto de los gráficos. Más facilingo que quitarle su caramelo a un niño de 2 años. A ver si será así. Bueno, dice, en un programa para la detección de hipertensión en una muestra de 30 hombres de edades entre 30 y 40 años, la distribución diastólica, distribución presión mínima en milímetros de mercurio, fue la siguiente. Presión diastólica de 60 a 70,
3 personas, de 70 a 80, 6, 80 a 90, 7, 90 a 100, 9, de 100 a 110, 2, y de 110 a 120, 3. Ya estos últimos están con hipertensión, ¿no? Por eso está su presión diastólica, como si fuera la presión sistólica. Bueno, yo por si acaso les comento, tengo una presión muy baja, soy hipotenso, yo estoy por aquí y a veces baja hasta 50, mi presión es 50, 90, 50, 100. Y a veces cuando hace calor me da sueño, aunque no quiera, aunque haya dormido bien. Pero bueno, he ido al médico, inclusive me han hecho control y me han dicho que, bueno, en el caso mío creo que en la mayoría ocurre así, que no es un problema, que más bien está bien, que no voy a sufrir de hipertensión cuando sea más viejito, digamos, ¿no? Que pueda estar tranquilo. Ojalá sea así. Y además se dice por ahí que las personas con hipotensión tendemos a tener una vida más larga, si no nos pasa nada, que las personas con hipertensión. O que las personas de presión normal que después le da hipertensión, ¿no? Bueno, y aquí tenemos las frecuencias relativas. Estas son simples, no son porcentuales. Fíjense, y por eso la suma es 100. O sea, si fuera porcentual, aquí sería 10, aquí sería 20, 23, sin decimales, 30, 7 y 10. Y eso tendría que sumarnos 100%. Yo prefiero siempre las presiones relativas porcentuales, porque además de que ocupo menos números, porque aquí para poner el 0 por delante ya estamos poniendo 3 números. En vez de anotar un 30, anoto 0,30, digamos. Porque si tengo 0,23, ya no puedo ponerle aquí 0,3 simplemente. Entonces, yo personalmente prefiero siempre que sea porcentual. Es más fácil de manejar y entender. Pero es probable que en algún documento encontremos así, que sea relativa siempre. Bueno, entonces, ¿cómo graficamos esto? Lo primero que vamos a hacer es un histograma. De acuerdo con el tipo de variable, el gráfico más adecuado sería un histograma o un polígono de frecuencias. En este ejemplo se utiliza un histograma de frecuencias absolutas. El histograma es un gráfico que utiliza áreas rectangulares continuas, por si acaso, donde nosotros vamos a utilizar los límites del histograma de cada clase para hacer el gráfico con la frecuencia absoluta, o podemos utilizar también alternativamente la frecuencia relativa, sea simple, sea porcentual. La proporción del gráfico debe dar lo mismo, pero utilizamos los límites. Y cuando uno hace un gráfico, tiene que utilizar mínimamente, en las computadoras es fácil hacerlo en 3D, mínimamente un sistema de 2 ejes, el X y el Y. Aunque pueden ponerse al revés, el eje X aquí, el eje Y, lo normal es que el X vaya siempre acá, es lo más común, ¿no? X representa la característica independiente entre las dos que vamos a relacionar. Y Y representaría la variable dependiente, la que está condicionada entre los dos que vamos a relacionar. ¿Qué vamos a relacionar aquí? Por ejemplo, dice haga con la frecuencia absoluta. Entonces voy a tener límites versus frecuencia absoluta. Entre los dos, ¿qué depende de qué? La frecuencia depende del límite. Muy bien, la frecuencia está condicionada por el límite, porque si yo cambio los límites, la frecuencia va a cambiar. ¿No ven? Si yo me voy a este gráfico y en vez de 60 a 70 pongo de 60 a 80, entonces esta frecuencia va a cambiar. Entonces esta sería la variable X y esta sería en este caso la variable Y. Entonces vamos a hacer un gráfico siguiendo este patrón, donde, vuelvo a reiterar, este será nuestro Y y este va a ser nuestro X, por lo tanto voy a hacer un gráfico
donde aquí estarán los límites. Y aquí vamos a poner la otra variable. Un momentito, por favor. Ya. A ver, entonces yo tengo el gráfico hecho en la computadora. Y ahí están los límites. Voy a borrar esta parte para que no nos interfiera. La variable independiente son los límites y la variable dependiente viene a ser la frecuencia. Entonces aquí tenemos, estos son nuestros límites. 60, 70, 70, 80, 80, 90, ahí están los límites hasta 120, que es el valor más alto. Y aquí tengo la frecuencia. La escala siempre se ajusta según los requerimientos. Tengo un valor de 3, de 6, 7, 9. El valor más alto es 9. Entonces yo por voy a hacer llegar la escala hasta 10. Si aquí tuviera un valor máximo de 20, entonces se supone que la escala debería llegar hasta 20. ¿No? Si tuviera aquí 180, la escala tengo que repartirla, que llegue hasta 180. Siempre manteniendo la distancia y proporcionalidad. Entonces vamos a ver en este caso, voy a dibujar un rectángulo que represente el límite y la frecuencia. Yo tengo un límite que va de 60 a 70, entonces el primer rectángulo va a ir de aquí a acá. ¿Cuánto es su frecuencia? 3, entonces va a ir según la altura. Tendría que dibujar un rectángulo lo más recto posible. Bueno, lo tengo dibujado en computadora, así que voy a borrar esto y lo voy a poner. Pero esta es la idea, ¿no? Un rectángulo que llega según la frecuencia 3. La segunda clase llega a 6. Entonces el rectángulo irá hasta ahí. Allí está el límite de 6. Y se supone llega entre 70 y 80. Tengo 6 observaciones. Entre 80 y 90 tengo 7 observaciones y así sucesivamente vamos a ir dibujando los rectángulos. ¿Ya? Entonces yo lo tengo dibujado en computadora, pues más bonito obviamente, pero a veces cuando ya los dibujos están hechos a las personas no les gusta, no les atrae mucho hacer ese dibujo. Ese sería el primer rectángulo, ¿no ven? Llega a 3. De 70 a 80 llega hasta 6. De 80 a 90 llega hasta 7. El siguiente, ¿hasta cuánto va a llegar? 9. Hasta 9. El otro solamente hasta 2. Y el último hasta 3. Este es nuestro histograma. Esto se supone crea una imagen visual llamativa. Yo puedo ver aquí, por ejemplo, sube un pico más alto. O sea, aquí a vuelo de pájaro uno mira el gráfico así. La mayoría está entre 90 y 100. ¿No ve? Pero hay una extraña bajada. Por ejemplo, aquí de 100 a 110 hay solamente 2. ¿Por qué? ¿No? Uno puede llamarle la atención a algunas cosas como esa. Siempre vemos además que los valores más extremos, los más bajos, y los más altos tienen valores relativamente bajos. En la mayoría de los casos, los gráficos nos van a salir así. Empezamos de a poquito, vamos aumentando, no importa los valores. En el centro está el valor más alto, de ahí empiezan a bajar y salen así. Casi siempre se concentran en la zona central la mayoría de los datos que estamos analizando, pero no siempre ocurre así como estamos viendo en este caso, ¿no? Aquí hay una irregularidad, porque se bajó y después volvió a aumentar. Pero este es el histograma. Límites y su frecuencia. Facilingo, ¿no ve? O sea, con estos valores simplemente los anotamos aquí, los límites abajo, la frecuencia nos va a determinar qué tan alto va a llegar el dibujo. Ahora, es muy, muy importante que nosotros sepamos siempre mantener la distancia.
Si aquí está 0 y yo puse aquí 5, entonces se supone que una distancia equivalente, aquí estará 10, aquí estará 15, aquí estará 20. Si yo puse aquí 1, aquí no puedo poner 10, tiene que estar el 2, aquí tiene que estar el 3, aquí tiene que estar el 4. Siempre debemos mantener la equivalencia en la distancia que estamos usando. Podemos variar la escala según nuestras necesidades, pero esto lo digo porque hay algunas personas que por aquí tenía 3, aquí tenía 9, aquí tenía 10, digamos, y hacen su gráfico así. Así lo ajustan como ellos quieren. Aquí va a ser 3, aquí va a ser 9 y aquí va a ser 10. ¿Será que hay equidistancia en esa escala? No. Porque si yo hago mi gráfico, aquí va a decir 3. Aquí el otro llega hasta 9. Pero si yo miro el gráfico, este rectángulo tiene el doble de esto de altura. Y la mente no está leyendo precisamente estos numeritos. Está mirando aquí. Este es el doble de este de acá. Entonces, por más que yo haya puesto que aquí esto significa 9, este sería un gráfico engañoso, un gráfico tramposo, porque no hay el doble de distancia que marca el dibujo. Entonces, es muy importante. Si ustedes hacen esta escala mal, el gráfico está mal hecho. Y se Así de puede simple. poner, Doctor, o sea que tenemos que poner la misma cantidad del primer número que ponemos. Por ejemplo, si ponemos un 2, tenemos que poner a la escala de arribita, tenemos que poner 4, 6, 8 de 2 en 2, digamos, ¿no ves? Claro, y siempre en la misma distancia. Como O sea, hacen un cuaderno cuadriculado, entonces los cuadritos deben equivaler lo mismo. Pueden poner 5, 10, 15, dependiendo de lo que necesiten. O puede ser que sea 10, 20, 30, pero siempre manteniendo la proporcionalidad. ¿Ya? o sea, Eso es muy... Pregunte. o sea, sus múltiplos de ese número, Alicia. Claro, o sea, ustedes eligen de cuánto en cuánto va a significar. Aquí, por ejemplo, tengo líneas que apenas no se notan, ¿no? Entonces, aquí hay líneas, por ejemplo. Entonces, yo voy a determinar según el valor más alto que tenga. Por ahí tengo que llegar aquí. Aquí empiezo, por ejemplo. Tengo el valor más alto que yo tengo es, vamos a suponer, 120. Entonces, podría ser utilizar 12 cuadritos. Decir, bueno, 120 está aquí, entonces voy aquí 10, 20... 30, o sea, la distancia entre cada punto debe ser de 10 unidades. Quiero llegar hasta 120. Ah, no, tengo que llegar hasta 200. Ah, entonces ya no puedo utilizar cuadritos así, porque no tengo para marcar de a 10 en 10. ¿Qué puedo hacer? 200 es el valor más alto que yo tengo. Entonces es muy importante esto. Hasta aquí llega 200. Entonces voy a ver, 100 va a ser aquí. Por lo tanto, 50 va a estar aquí. Aquí va a estar 150 y ahí puedo ir dividiendo. Entonces, como aquí estaba aquí vamos a poner 10, más o menos 20, 30, 40, ¿no? Vamos ajustando las escalas, pero siempre manteniendo la proporcionalidad de los valores. ¿Ya? Bueno, entonces, este es el principio del gráfico. Como ven, la escala, la frecuencia a un lado y los límites en el otro lado en el caso del histograma. Ahora, hemos dicho que el histograma también se puede hacer con la frecuencia relativa. Vamos a ver cómo sería con la frecuencia relativa. En vez de usar la frecuencia absoluta, aquí ya lo convertí en porcentaje yo, porque a mí me gusta manejarlo más en porcentaje, ¿no? No estaba en porcentaje, lo puse en porcentaje. Porcentual. Entonces, los límites obviamente no han cambiado para nada, ¿no? Aquí lo voy a hacer en 3D, como puede hacerlo la computadora, si uno quiere, con profundidad, para que sea más presentable o más bonito. Frecuencia relativa. Fíjense que en este caso la escala, el valor más alto, voy a silenciar, no sé quién está. La escala, el valor más alto es 30.
Entonces tampoco voy a poner como en el caso anterior, de 1 en 1 y estirar el gráfico, hacer un gráfico grandote hasta que llegue hasta 30, ¿no? Entonces el valor más alto según el espacio que yo dispongo es 30 y de ahí lo voy repartiendo, pero siempre manteniendo equidistancia, en este caso de 5 en 5, ¿no? También separadito. Entonces este es el valor más alto. De 60 a 70, 10%, se supone. Entonces llega, como esto está en 3D, aquí está este es el 10%. De 70 a 80, 20%. Este es exactamente el doble de esto de acá. Y eso se puede ver y se tiene que quedar reflejado en el gráfico. 23%, un poquitingo más. ¿Eh? 30%. Este gráfico tiene que ser 3 veces más alto que el 10%. ¿No ves? Sí o sí. 7% es el que se había bajado y 10%. Si nosotros miramos el gráfico, es exactamente, tiene una presentación distinta, pero muestra la misma información. ¿Qué cambió de este gráfico con FI al gráfico con HI? La escala. Porque la escala, estos valores esto es HI, ya no es lo mismo, el valor más alto es 30. Pero la forma del gráfico no tiene por qué cambiar absolutamente nada. Sigue mostrándose el mismo comportamiento. Por eso son gráficos alternativos que yo puedo hacer usando la frecuencia relativa o puedo hacer usando la frecuencia absoluta. ¿Se entiende? Sí, Lisa. No es difícil, ¿no? Entonces, es el principio básico. Una escala X y una escala Y. La profundidad la podemos omitir o la podemos aumentar. En la computadora nos permite aumentarla y a veces se ven más bonitos así. Pero no, tampoco es necesariamente imprescindible. Nótese que la forma general del gráfico, proporción de alturas, no varía en absoluto, aunque las escalas no sean las mismas, frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Bueno. Ahora, el otro gráfico se llama polígono. El polígono dice representa la intersección de los puntos medios, ya no los límites, puntos medios o marca de clase con la frecuencia real o la frecuencia relativa. Es un gráfico alternativo al histograma, pero con la diferencia de que vamos a utilizar puntos medios o marca de clase. El polígono entonces es un sistema de líneas continuas por si acaso, que muestra la intersección de la marca de clase o punto medio con la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, que son los mismos valores que hemos utilizado para el histograma. Estos eran los límites, 60, 70. El punto medio era 65, ¿no? 70, 80, 75, 85, 95. Y estos son, por ejemplo, aquí es sin porcentaje. Lo hemos puesto así para que veamos el gráfico, cómo se hace. No va a cambiar en lo absoluto la forma del gráfico, ¿no? Pero aquí hay una cosa curiosa que tiene este polígono. Tenemos aquí un 50, 60, que no existía en la tabla original, y tengo un 120, 180. Vamos a ver para qué utilizamos esto. Se supone que en el gráfico que yo voy a hacer, este es el X, este es el Y, aquí la frecuencia sigue siendo dependiente, porque este límite deriva de los límites. Esta marca de clase deriva de los límites, entonces marca de clase va aquí, y aquí va la frecuencia real o la frecuencia relativa. En este caso, pues vamos a hacer como estamos practicando con la frecuencia relativa.
Entonces tengo aquí, fíjense, vamos a hacer la escala. Ahora anotamos los puntos medios o marca de clase. 65, 75, pero hemos puesto un 55 aquí y un 65 después. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? El sistema de polígonos, en el primero, por ejemplo, la frecuencia es 0,10. Entonces yo voy a dibujar en el 65, en la marca de clase, aquí un puntito. 0,10. El siguiente era 0,20. Entonces, aquí vamos a ir hasta 0,20, otro puntito. Después es 0,23. Voy a suponer que está por aquí, más o menos, 0,23. En el 85 dibujaré otro puntito ahí. 0,30. Voy a llegar hasta aquí, en el 95. En el 105 es 0,07. Voy a asumir que está por aquí. 0,07. Y 0,10. Lo que se hace esencialmente en el polígono es unir los puntos por un sistema de líneas. Tendría que salirme bonito. Lo tengo dibujado en la computadora, pero quiero explicarles cómo lo he hecho. Entonces, sí. Sin embargo, el polígono no es un sistema de líneas, no es un gráfico de líneas, y por lo tanto no puede quedar flotando. Debe aterrizar, entre comillas, sobre este eje. Entonces, ¿dónde lo voy a aterrizar? Como las separaciones van de 10 en 10, yo lo voy a aterrizar 10 puntos antes, pero no había ni un dato ahí, ¿no ven? Por lo tanto, me he inventado una clase y su frecuencia no la he cambiado, porque si no estaría alterándola. No había ni un solo dato, su frecuencia será 0. Pero me permite hacer aterrizar eso, el sistema de líneas sobre el eje X. Al otro lado igual. 115 era el valor más máximo, más alto. Como van de 10 en 10, hasta 125 llegaría a la otra clase. No hay ni un solo dato, su frecuencia es 0. Entonces, aquí va a aterrizar el polígono. Entonces, tengo un área encerrada bajo una curva. Por eso es que hemos aumentado clases al principio y al final. Pero no hay frecuencia, por lo tanto no le ponemos ningún valor, le ponemos 0, porque no teníamos ni un dato entre 50 y 60, tampoco ni un dato entre 120 y 130. No hemos cambiado nada. Entonces, si yo hago el gráfico con la computadora, a 0 empezamos ahí, 0,10, 0,20. Voy a ir borrando eso que dibujé con mi pulso medio. Con mi pulso medio. Más o menos la idea, como ven, es ir construyendo según la escala. Gráfico, entonces aquí, ahí está, llega hasta 0,30, estamos aquí. 0,7 y 0,10. 0,7, 0,10 y 0. Entonces, este es el polígono perfecto, digamos, dibujado correctamente con un sistema gráfico, pero a mano alzada debería haberme salido algo muy parecido a eso. ¿Okay? En este caso, igual no es un sistema de áreas rectangulares, pero la información que nos muestra es la misma. Este es el punto más alto. 0,30. Corresponde al punto medio de 95. A la clase 90-100. La mayoría está ahí y curiosamente se baja más aquí en entre 100 y 110. Son el mismo tipo de gráficos, son formas alternativas de hacerlo. Puedo hacer un polígono con la frecuencia absoluta también, con este de aquí. Pero el principio va a ser lo mismo. ¿Qué va a cambiar? La escala que vamos a tener en este lado, ¿no? Esto va a cambiar.
No van a ser los mismos valores, pero la forma del gráfico al final no tiene por qué cambiar ni un ápice. Yo puedo hacer el gráfico más ancho, más alto, más angosto, pero la distribución, la comparación entre los puntos que estamos mirando no va a variar en lo absoluto. ¿Ya? Doctor, ¿esa gráfica que hizo ahorita con qué frecuencia es real o relativa? Esta de aquí. Y ni siquiera es porcentual, es la gráfica relativa simple, o sea, sin multiplicarlo por 100. ¿No? Porque multiplicado por 100 era, vamos al gráfico anterior, era 10, 20, 23, 30. Ahora, fíjense que el polígono es más o menos como si hubiera hecho esto. He trazado líneas así, de aquí a acá, utilizando los puntos medios. Así más o menos he hecho el polígono. Ahí, bueno, eran líneas rectas, ¿no? Cosa que yo no estoy haciendo. Así. Ese es el polígono que yo he dibujado. Fíjense. Dicen, lo que ustedes quieren aumentar, ¿no? Ajá. Los límites 50 y 60 lo aumentó. Y al final, Claro, lo hemos aumentado para obtener estos puntos. Este de aquí y este de acá. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque es para hacer aterrizar este sistema de líneas. Pero no hemos falseado nada porque cuando me pide la frecuencia, ¿qué le he puesto ahí? 0. No había ni un solo dato. Arriba y abajo. ¿Eh? Sí o sí tenemos que aumentarle eso, doctor. Sí o sí tenemos que aumentarlo. Sí o sí, porque si no el gráfico les va a quedar así. Vamos a suponer, les queda así. Vamos a suponer un polígono ahí. Entonces, sí o sí tiene que llegar aquí. Entonces, para que llegue de manera correcta es como aumentarle una clase o un punto medio, ¿no? Y ese punto medio va a estar a la misma distancia. Si van de 10 en 10, 75, 85, 85, 95, 95. Entonces 100, 105, 115. De 10 en 10, 125. Este es el valor que necesito. Al otro lado, 65, 10 unidades antes, 55. ¿Eh? Prácticamente en el primero restó 10 y en el último aumentó 10, ¿no dicen? Ajá, claro, porque la separación de los puntos medios es de 10. Si esto fuera de 60 a 70, de 70 a 80, entonces aquí restaría 5 y al otro lado sumaría 5. ¿No? Si esto fuera de 6 en 6, entonces voy a restar 6, voy a sumar 6 en el último. Siempre manteniendo la distancia que tienen los puntos medios. Doctor, tenemos que trabajar así como está, digamos, punto medio y el otro que es HI, o podemos trabajar con otro ustedes también. pueden trabajar ejemplo, con este valor. Ya. Pueden trabajar con este valor en porcentaje. Pueden trabajar con este valor sin porcentaje. Cualquiera de los tres, ¿no? Ya. Para mostrarles que son gráficos alternativos, vamos a ver, hago mi histograma. Este era el histograma, ¿no? Este es el que hemos construido inicialmente. El polígono, como les decía, es un sistema de áreas donde en vez de dibujar los límites, yo dibujo los puntos medios, que se supone están ahí, ¿no? Es 65, aquí estaba 75, aquí estaba 85. Entonces dibujo los puntos medios, se supone justo en el medio, y los voy uniendo con un sistema de líneas. Entonces, fíjense que del área que tienen los rectángulos, esta parte yo lo estoy perdiendo cuando hago ese sistema de líneas, ¿no? Pero este lado se supone es equivalente a este de acá, que era un vacío que estoy encerrando, entonces se compensan las áreas que estoy sacando con los espacios vacíos que se están introduciendo ahí. Ahora, entonces aquí yo no puedo, por ejemplo, bajarlo a 60, porque estaría perdiendo esta área. Por eso lo tengo que bajar aquí en el 55, de tal manera que el área perdida sea compensado. ¿No ven?
Y así es lo mismo, porque se supone que toda el área marcada en el histograma equivale a 100%. El área bajo el polígono debe equivaler al 100% del área. Entonces esto va así, ahí, y debe ir ahí. Aquí era 115, aquí será 125. Entonces, ahí está el polígono, así quedaría. Es exactamente el mismo gráfico. Este es un polígono con FI. Licenciado, ¿cómo fue esta parte? ¿Por qué está entre 100 y 110? El punto del polígono. Entre 100 y 110, aquí es 5, 115, 105. O sea, es el punto medio. ¿La tabla? Claro, aquí es 95, ¿no ve? Aquí es 85. Estos son los puntos medios que se suman el límite inferior más límite superior dividido entre 2. Entre 60 y 70. 60 más 70, 130 entre 2. 65. Esos son los puntos medios. 75. ¿No ven? Entonces aquí, por eso como van de 10 en 10, para inventarnos este valor, le hemos puesto menos 10, sería 55. A este otro lado, aquí era 115, más 10, 125. ¿Ya? Entonces, ese es el polígono y el histograma son gráficos alternativos que pueden utilizar uno o pueden utilizar otros. ¿Ya? Entonces, perdón, estaba en silencio. No hay mucha diferencia entre hacer un polígono y un histograma. Es que cambiamos el eje X. El eje Y puede ser la frecuencia relativa, como lo habíamos hecho para el histograma, puede ser este valor porcentual o puede ser este valor sin porcentaje. Ahora, hay otro gráfico, que es el tercero, que es la ojiva. Dice, el cual representa la intersección de los límites de clase, como el histograma, volvemos al histograma, con la frecuencia acumulada, ya no con la frecuencia simple. Acumulada, puede ser la real o puede ser la relativa. Entonces, una ojiva, igual que el otro, es un sistema de líneas continuas, que no son separadas las líneas por si acaso, que representan la intersección de los límites de clase versus la frecuencia acumulada, absoluta o real, o la frecuencia relativa acumulada, pero frecuencia acumulada. Sea la real o sea la absoluta. Entonces, igual en este caso se supone que si yo tengo la tablita, los límites, y tengo la frecuencia acumulada, ya no la frecuencia relativa, la acumulada de la tabla que mostramos al principio, que sería la frecuencia acumulada, estos son los que condicionan a los límites, ¿no? Entonces, los límites van a ir siempre en el gráfico, en el eje X, que lo ponemos aquí, y en el eje Y, en este caso, tenemos la frecuencia
acumulado. Esto es como una transición entre polígono y histograma, pero lo hacemos con los límites. Y aquí vamos a utilizar la expresión que se llama antes que, para no confundirnos. ¿Qué significa antes que? Yo tengo como límite 60, tengo como límite 70, 80. Entonces, yo para hacer el gráfico voy a decir antes que 60. ¿Cuántos datos tenía yo? 59. No, pero datos. Tengo frecuencia acumulada, tengo 3 como el primer valor. 30 datos. Antes de 60. O sea, algún valor que sea 58, 57. O sea, entre 50 y 60, por ejemplo, ¿cuántos datos había? Ninguno. ¿No ve? O sea, no había ningún dato. O sea, esos están entre 60 y 70. Por ahí son un 62, son un 67. No lo sabemos, pero están entre 60 y 70 días. Antes que 60. Datos, ninguno, 0. Ahora sí, antes que 70, porque es el siguiente valor. Antes que 70, ¿cuántos datos tengo? 3. Ahí, ajá, así más o menos. ¿Eh? Antes que 80. Entonces 9. tengo, seguramente aquí habían 6, aquí habían 3, son un total de 9. Entonces debería estar en la escala, aquí suponiendo que 9 está por ahícito, ahí tendría un 9. Antes que 90 tengo 16 y así sucesivamente es como, por eso es como parecido, algo parecido a un polígono. Vamos marcando puntitos. 25 para 100, 27 por aquí más o menos y 30. Y lo que voy a hacer es unir con líneas estos puntitos. Solo que este polígono es una curva de crecimiento, no aterriza, no tiene que bajar como el polígono, esta ojiva, perdón, no tiene que bajar como el polígono a 0. O sea, no me tengo que hacer, como en el otro caso, hacerlo bajar. Ahí se queda. Las curvas de crecimiento son para mostrarnos qué tan rápido aumentan las variables. Hay curvas de crecimiento que tienen, por ejemplo, un crecimiento muy largo y después empiezan así, curva logarítmica. Otros tienen otras curvas de crecimiento, empiezan muy rápido, esos empiezan muy lento y aumentan rápido al final, otros van así, aumentan muy rápido al principio y después ya no aumentan. Pero se supone que una curva equilibrada se parece al gráfico que nosotros hemos obtenido, donde la curva se dice que es como una S medio echada, la curva sigmoidea, ¿se conoce esto? O sea, esta es una ojiva equilibrada, más o menos tiene una fase lenta, aumenta rápidamente y otra vez vuelve a una fase lenta. Así crece normalmente una población o un conjunto de elementos observados. Entonces voy a borrar esto porque vamos a poner el gráfico hecho en la compu. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Obviamente es lo mismo que hemos obtenido, pero más bonito seguramente. Antes que 60, ni un dato. Antes que 73, 9, 16, 25, 27 y 30. Fíjense que aquí hace un amague más bien medio rarito porque es el mismo dato donde nuestra cantidad de datos bajaba un poco medio extrañamente. ¿Ven? Entonces, este es el polígono. La ojiva. La ojiva, como hemos dicho, el sistema de líneas no desciende de líneas, no desciende al eje X como en el polígono.
Se queda arriba. Esto, por ejemplo, ¿dónde han visto este tipo de gráficos? Seguramente todos tienen, en principio, tienen la cartilla de vacunación de su hermanito menor, de su sobrino, de algún niño han debido ver. Y la cartilla de vacunación tiene el peso de los niños adentro, ¿no? Graficado. Ahí nosotros tenemos datos acumulados. Al primer mes pesó tanto. Al segundo mes o al segundo control que le hicieron, no dicen, aumentó, la vez anterior tenía 3 kilos, ahora aumentó 2 kilos y lo vamos a poner como 2. Sino que, ¿cuánto pesa ahora? Ahora pesa 5. Ya. Y anotan el 5. Están acumulando los 3 kilos que pesó antes, más los 2 que aumentó en el segundo control. Ahora, ¿cuánto pesa en el tercer control? 8. Entonces, son curvas de crecimiento que muestran ahí frecuencia acumulada, pesos acumulados, en este caso, en función del tiempo. Entonces, estos son los polígonos. Y los polígonos igual pueden hacerse con este valor que puede ser porcentual, o también puedo utilizar la frecuencia simple sin porcentaje. ¿Se entiende? Sí, listen. Y changa, ¿no ve? A ver, vamos a hacer unos gráficos feos a mano alzada. Pero a veces creo que es preferible así. Aquí tengo por un lado días de internación y número de pacientes que se internaron. 9 pacientes entre 11 y 20 días. Entre 21 y 30, 28 pacientes. 40 estuvieron entre 31 y 40, 33, 41 y 50, y de 51 a 60, 36 pacientes. Entonces aquí no me dice que haga un tipo de gráfico particular, pero vamos a practicar. Vamos a hacer nuestro histograma. A ver, vamos a hacer un histograma HI porcentual. Vamos a hacer un polígono FI y vamos a hacer una ojiva, frecuencia acumulada porcentual. Para eso voy a necesitar poner aquí el punto medio y voy a necesitar también, este se supone es mi FI, estos son los límites. Voy a necesitar el HI, el FI y el HI mayúscula. Vamos sacando puntos medios de 11 a 20. 15,5. Muy bien. Siguiente. 25,5. 25,5. Next. 35. 35,5. 45,5. 55,5. 55,5. Muy bien. Ahora, frecuencia relativa. Porcentual. ¿Qué necesito para eso? Primero necesito saber cuánto es N. ¿Cuánto es N? ¿146? 46. Ya, entonces frecuencia relativa. 9 entre 46 por 100. 6,16. Con un solo decimal. 6,2. 2. Siguiente. ¿Mm? 19,2. Ya. Siguiente. 27,4. Siguiente. 22,6. 22,6. Y el último.
24,7. Punto 7. Ya, si hemos redondeado bien, eso debería sumar 100%. Podría sumar 99.9 o 100.1. No deberíamos tener problemas. Está ahí. ¿Está bien eso? Creo que va a sumar 100.1, ¿no? 100.1, doctor. Sí, sale. Ya, puede salir eso por las cuestiones de redondeo. No hay problema. El Frecuencia último yo lo acumulada. redondeo mal, doctor. Sale 24.65, pero yo lo redondeo a 24.6. A 6 tenía que quedarse. Quedaría 24.6 nomás. Ajá. Yo pensé porque llegó a 5 lo redondeo y... Entonces hemos hablado de eso, ¿no? Entonces quedan 6 y nos va a salir exactamente 100. Frecuencia acumulada. Pero puede darse el caso de que nos dé 100.1 o nos dé 99.9. Eso no es de extrañarse. Ni alarmarse tampoco, ¿no? Frecuencia acumulada. Primera clase. 9. Voy a cambiar de marcador para que. 9. Siguiente. 37. Siguiente. 77. Siguiente. 110. Y el último. 146. Muy bien. Frecuencia relativa acumulada. Primera clase. 6,2. 6,2. No sé qué he hecho con mi marcador. Ay, no quiere cambiar el color. Ya. 6,2. Siguiente. 25,4. 25,4. 52,8. 52,8. 102,8. No, no puede salir más allá de 100. 75,4. 65,4. 75. 75, 75. Y el último tendría que ser 100. ¿No ven? Bueno, con esos datos podemos hacer nuestro... Voy a empezar por el histograma que he dicho voy a hacer con frecuencias relativas. Este no va a ser tan bonito seguramente porque el pulso en este aparatito no es como en una hoja. Bueno, pero ahora fíjense aquí, yo tengo que poner los límites, ¿no? Pero los límites que tengo ahí son reales o son No virtuales. son porque hay espacio. Tendría que ponerle entre comas. Entonces, los límites que yo voy a poner aquí tienen que ser los límites reales porque las áreas tienen que salir pegaditas. Porque si no salen pegaditas las áreas, ya no se llama histograma, se llama gráfico de barras. Entonces, ¿qué límites voy a usar? Les había dicho que podemos reconstruirlo mentalmente, no es necesario notarlo, pero se supone que va a ir la primera clase de 10,5 hasta 20,5, ¿no ve? El otro va de 20,5 a 30,5. Y así sucesivamente, de 30,5 hasta 40,5, de 40,5 hasta 50,5, y el último va de 50,5 a 60,5. Podría no anotarlo ahí y anotar yo directamente aquí. Ya depende de cada uno. Pero aquí no voy a poner 11, voy a poner 10,5. Siguiente. Manteniendo la equidistancia igualmente. 20,5. Tercero.
30,5. 40,5. 50,5. Y el último, 60,5. Una cosa que ustedes tienen que acostumbrarse cuando hacen un gráfico es ocupar el espacio que tienen. Si yo he marcado un espacio aquí para usar el gráfico, entonces no es necesario que los haga muy juntitos y que me sobre un espacio en blanco a un lado, sea arriba o abajo. Aquí se supone va a ir la frecuencia relativa, porque nos está diciendo con la frecuencia relativa. Valor más alto que tengo, 27.4. Entonces voy a hacer una escala que llegue a 30, para comodidad. Voy a asumir que 30 está aquí. Obviamente tengo que repartir de manera equitativa, poniendo que 20 está aquí, y yo lo estoy haciendo al ojímetro. En un cuaderno cuadriculado ustedes tendrían más posibilidades, ¿no? Pero esa es la idea. La distancia debe ser equitativa y obviamente por aquí estará 5, por aquí estará 15 y por acá estará 25. Entonces, primera categoría, 6.2. Voy a asumir que está por aquí, ¿y qué es lo que hacemos? Un rectángulo lo más recto posible que llegue hasta 6.2. 19.2 el siguiente. Por aquí casi cerca a 20, pero no llego a 20. Entonces se supone, manteniendo, si que me da el pulso, seguro que en alguna parte me va a fallar. Pero la idea es que nosotros hagamos un rectángulo así bonito. 27.4, que estará por aquí. Hacemos nuestro dibujo hasta 27.4. 22.6. Por aquí más o menos 22.6 debe estar medio entre. Entonces hasta aquí. Y 24.6. Casi cerca a 25. Entonces aquí vuelve a subir un poquito. Y ya está. Ahora puedo, si ustedes quieren, sombrear eso con mismo color, con diferentes colores. Eso ya depende de cada uno. Pero este sería el histograma que nos muestra el comportamiento de estos datos. Y yo puedo mirar aquí rápidamente que la mayoría estuvo internado varios días, ¿no? Porque estos eran límites, días de internación. Muy pocas personas salieron antes de 20 días o de 30 días. La mayoría estuvo entre 30 y 60 días. Ese sería el histograma. ¿Se entiende ese histograma? Sí, licenciado. Y changa, ¿no ve? Disculpe una pregunta. Entonces, para hacer el histograma, ¿se necesita trabajar con los números reales? Sí. Porque si yo pongo de 11 a 20, tendría que, si yo pongo de 11 a 20, digamos, en mi escala, aquí, entonces aquí tendría que poner de 21 a 30. Y cuando haga mis gráficos, me van a salir así, separados. El histograma dice un sistema de áreas rectangulares continuas. Esto no es un histograma, esto se llama gráfico de barras, se llamaría. Y se supone que por continuidad matemática no existen esos espacios vacíos. ¿Eh? El gráfico de barras se hace con variables que no admiten decimales. Los días de internación son una medida de tiempo. El tiempo tiene muchos decimales. En este caso, como estamos trabajando con decimales, por eso tomó los puntos medios, ¿no ve? Aquí no hemos utilizado los puntos medios. En el histograma utilizamos los límites. Estos son los límites. Para el polígono vamos a utilizar los puntos medios. O sea, lo que hemos hecho aquí ha sido ajustar los límites virtuales, los límites aparentes, por los valores reales que matemáticamente les corresponden.
Estos son límites. En el histograma se usan límites. Y frecuencia relativa en este caso, porque aquí le anotamos que vamos a hacer con la frecuencia relativa. Ahora, el polígono, en este caso lo voy a hacer con la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué voy a hacer para el polígono? Voy a ponerlo más abajito, a ver, para ver si me da campo para hacer el otro. En el polígono, dice, vamos a poner XY, este es el que se utiliza para el polígono, versus la frecuencia absoluta. Entonces, voy a hacer mi gráfico, ya tengo los datos anotados. Se supone que aquí va a ir la marca de clase y aquí va a ir la frecuencia absoluta. Marcas de clase. 15.5, 25.5. Pero recuerden que yo debo tener una marca de clase antes y otra después. Aquí vamos a poner los que tengo ahorita. 25.5. 35.5. 45.5 y 55.5, manteniendo siempre la distancia. Ahora, me voy a inventar puntos medios antes y después. ¿Qué valores le corresponderán? 65.5 al final. Ya, aquí sería 5.5 cada 10 unidades y aquí sería 65.5. No hay ni un dato en esos, para esos puntos medios. Su frecuencia es 0. Eso es algo que no hay que olvidar. Bueno, ahora, frecuencia. ¿Cuál es el valor más alto que yo tengo? En base a eso tengo que ajustar mi gráfico. El valor más alto que 40. No tendría chiste que yo le ponga, por ejemplo, aquí voy a poner 100 y aquí voy a poner 50 y entonces el gráfico más alto me va a llegar hasta por aquícito y este campo va a quedar vacío. ¿Me ven? Siempre maximizo la escala. Por lo tanto, 40 va a ser mi valor máximo dentro del área que tengo asignada. Y vamos a ajustar la escala a esto. Aquí vamos a poner 40. Por lo tanto, 20 estará aquí. Aquí está 30. Y aquí está 10. La idea no ha salido, creo, tan equitativo, pero la idea es esa. ¿No ven? Que todo sea equitativamente distribuido. Porque si eso distribuimos mal esa escala, nuestro gráfico va a ser incorrecto. Y entonces empezamos. 5.5. Voy a cambiar de marcador para que no había un solo dato. 0. 15.5. 9. Entonces se supone va a estar más o menos por aquícito. ¿El color se nota o cambiamos otro color? Está medio... Otro. Vamos a poner uno violeta, a ver. Este yo creo que se nota mejor. Ya. Siguiente, 28. 28 debe estar más o menos por aquí. Para 25.5 la frecuencia era 28. Uy, ¿qué pasó? Ah, no, era por 20. 9.28, sí, está bien. La otra era 40. Justo aquí. Bueno, se supone que también los puntitos deben estar equidistantemente separados, ¿no? 33. Por aquí debe estar 33, más o menos. Y el último es un 36, que voy a asumir está por aquí. La última, 65, no tiene un solo dato. 0. Entonces voy a unir el sistema de puntos. También debería ser rectilíneo.
Pero la idea es esta, ¿no? Y tengo un polígono. Que fíjense, si yo lo hubiera dibujado aquí, tendría, esto es con frecuencia relativa, tendría exactamente la misma forma. Por eso la frecuencia con la que se haga no importa mucho. ¿No ves? Es otro gráfico, sobre eso lo he dibujado. Es exactamente una copia de esto. La forma del gráfico, ¿no? Y por último, necesitamos, se nos pide hacer la ojiva. Ahora, por eso me escribí aquí, voy a hacer la ojiva, para no borrar. ¿Qué necesitamos para la ojiva? Frecuencia acumulada porcentual. Y necesito los límites. Entonces voy a poner aquí en mi escala aquí ponemos límites. Los límites reales. Empezamos 10.5. 20.5. 30.5. 40.5. 50.5 y 60.5. Ahora, como voy a hacer con este valor de aquí, tengo que fijarme el valor más alto, ahora es 100. Entonces voy a ajustar que 100 llega hasta aquí. A ver. Entonces 50 va a estar aquí, más o menos. Y entonces puedo decir, a ver, 10, más o menos, a ver si me sale 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80 y 90. Ahora, ¿cuánto es para el primer valor? Antes que 10.5, ¿cuántos datos tengo? 0. 0, siempre empieza ahí. Antes que 20.5. 6,2. 6,2, ¿no? Aquí estamos haciendo con este, porque dice ojiva de frecuencias activas. 6,2. Como aquí está 10, entonces eso debe estar por ahícito más o menos. ¿No ven? Siguiente. 25.4. 10, 20, 25.4 por acá. Siguiente. 52,8. 52,8. Por aquí, si estamos viendo bien. Ahora en la pantalla que yo estoy usando no siempre va a salir bien, seguramente. Sale medio chueco. Siguiente, 75.4. 60, 70, por aquí más o menos. Y el último, 100. Entonces, el gráfico tendrá las líneas. No tienen que estar suavizadas. Pero más o menos me sale así. Salió algo medio rarito. Bueno, yo también creo que lo fui suavizando. No sé si la escala
Pero más o menos esa es la idea, ¿no? Así construimos los tres gráficos. Histograma, polígono y la ojiva. A mí me salió en el 20,5, tiene un quiebre. Y después todo recto salió hasta 100. Sí, puede que la escala también yo no la haya repartido. Aquí me salió un poco torcida, la Sí, suavizada. Ajá. Pero bueno, esa es cuestión del pulso ya en este caso. ¿Ya? Pero la idea de cómo hacemos el gráfico es esa. Es muy importante que el gráfico esté bien hecho, ¿no? La escala esté bien utilizada. Por eso si uno hace un gráfico a mano alzada, recomiendan usar papel milimetrado para no hacer variar mucho la escala, ¿no? ¿Preguntas sobre esto? Dicen, en esta última ojiva, siempre vamos a tener que hacer el ajuste de los límites, ¿no? O sea, cuando necesito los límites, tengo que usar los límites reales. En el histograma voy a necesitar estos límites. Y en la ojiva también. Ahora, si solamente necesito hacer el polígono, no necesito tocar los límites, porque el polígono necesita los puntos medios que salen lo mismo con esto de acá, o con esto de acá, tienen que salir lo mismo, ¿no ven? Entonces, si voy a hacer un polígono, no necesito poner límites reales. Con los límites virtuales los dejo ahí porque no los voy a utilizar. Y vuelvo a decir esto, si quieren lo anotan, si quieren simplemente lo hacen notar en el gráfico, digamos, van poniendo los decimales, los límites reales que corresponden. ¿Ya? Una pregunta, para sacar la ojiva, entonces podemos trabajar con la frecuencia acumulada real o la relativa, cualquiera de las dos. Cualquiera. Esto puede ser con esta de aquí. Puede ser con esta de aquí, que puede ser la porcentual, o puede ser la simple. Igual el gráfico en su forma no va a cambiar. Ahora la escala, seguramente si es la frecuencia relativa, si es con esta, por ejemplo, sin porcentaje, el valor máximo aquí va a ser 1. ¿No? Y van a ir con decimales por ahí. Si es con esta de aquí, el valor máximo va a ser 146. ¿No ve? Y la escala tiene que llegar, yo haría una escala hasta 150 y de ahí voy a ir repartiendo. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más sobre esto? Lo mismo para el histograma y también el polígono, ¿no? Lo Doctor, mismo. igual podemos trabajar. La escala se ajusta a sus... Ahora, por si acaso, si yo les pidiera que me dibujen un gráfico y ustedes me hacen un gráfico cualesquiera que hagan, pone aquí 5, 25, 30, por ejemplo, ¿no? Algunas personas me anotan así. Según los datos que tienen, van poniendo la escala así. Si hacen eso, el gráfico está mal. ¿Por qué razón? Porque la escala no están usándola correctamente. Peor, algunas personas cuando hacemos hay un gráfico que se llama diagrama de dispersión. Aquí me ponen 5, aquí me ponen 3, aquí me ponen 11, después me ponen 8 según los datos que les han salido y hacen no sé qué cosa hacen, pero ese es un gráfico que está condenado al fracaso, digamos, ¿no? Porque la escala no va así. A la escala tiene que ir en orden, ¿no, doctor? Obviamente, Claro, ¿no? y siempre manteniendo la distancia numérica, ¿no? Si yo he puesto 5 aquí, ¿sí? El 20.5 creó un punto con el 6.2. ¿Dónde está mirando? 20.5, ¿en cuál de los gráficos? El límite En los 20.5. Ya, aquí 20.5. ¿Qué pasó ahí? Graficó el punto con la frecuencia 6.2. Ah, sí. ¿Por qué razón? Porque digo antes que. Recuerden que para hacer el histograma es
antes que. Esta es la expresión que deben usar. ¿Por qué el antes que? Antes que 15.5. Antes de 5.5, ¿cuántos datos tenía? Ni uno. 0. No, 0. Ahora, entre 11 y 20, o sea, entre 10.5 y 20.5, tengo los 9 datos que equivalen al 6.2%. O sea, antes de 20, tengo 6.2%. ¿Ven? Antes de 25, antes de 30.5, tengo 24.5. O sea, utilizamos la frecuencia acumulada, pero siempre con esta expresión, antes que. En la ojiva, ¿no? En la En la ojiva, ojiva, ¿verdad? en la ojiva, en la ojiva. En la ojiva es que usamos la expresión antes que. ¿Ya? Bueno, entonces, creo que estamos sobre la hora para no empezar esto de otros gráficos que podemos tener. Vamos a comentar. Hay otros tipos de gráficos. Lo dejaremos para la próxima clase el día viernes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Any question? Sobre la tarea. Todavía no les he pasado la tarea. O sea, hay un práctico que tienen que entregar, pero la otra tarea todavía, aquí de que terminemos los gráficos, viene la segunda. Por eso sobre la primera tarea. ¿Qué quiere preguntar exactamente? Me hizo craneada anoche este profesor. Sí, es- Usted nos dio ejemplos fáciles, pero yo lo siento difícil, pareciera. Por pero ya 1000. después de cranear ya no le va a parecer tan difícil. ¿O no? No, igual un poco de algunas dudas. A ver, pregunte algo. Ahorita no tengo el cuestionario en la cabeza, así que si me van a preguntar algo, díganme la pregunta completa. En las variables, por ejemplo, hay un cuadrito Ajá. que dice así, con letras pequeñas, por ejemplo, la edad es una variable, así, pero después Ajá. en otra pregunta nos dice, digamos, o sea, decir las variables. Sí, son. No lo ¿Cuál? entiendo eso, si las variables son así, letras, palabras cortas, o puede ser también una variable de concentración de colesterol o uso de Claro, medicamentos. hay variables que son cualitativas. Las cualitativas, sí o sí, se supone utilizamos letras. Por ejemplo, la variable más común de esto es el sexo. Que yo podría poner un 1 y un 2, pero tengo que en alguna parte decir 1 significa alguna cosa, porque aquí es masculino, que podríamos, o podría ser la otra alternativa, femenino. O sea, esas son variables cualitativas, no son numéricas. Religión que posee, católico, bautista, mormón, qué sé yo. Color de los Doctor, ojos. disculpe, ¿y antigüedad vendría a ser cualitativa o cuantitativa? ¿En la antigüedad en qué se mide? En años ¿Tiempo? sería Año. cuantitativa. Claro, entonces es cuantitativa. 2 años, 3 años. Yo me guié de lo que usted explicó Pero, ahí. doctor, esa cuantitativa puede ser, ¿cómo se llama? Discreta. Con decimales, ¿verdad? Aunque normalmente Podría ser con decimales, aunque también podría ser discreta. Eso ya depende de la precisión que necesitemos, ¿no? Doctor, yo en el cuadrito donde decía que había que completar esas variables, pero no me decía que, o sea, solo me decía tipo de variable, o sea, pero no Se me decía supone, específicamente que debería de decir si son de las que se divide, digamos. Solamente yo lo dividí entre cualitativas y cuantitativas. No sé si está bien, o tengo que especificar. está bien, pueden dejarlo así, pero sería mejor si ponen cuantitativa discreta, cuantitativa continua, porque son ustedes los que tienen que aprender a identificar las variables, ¿no? Doctor, Yo ya ahorita me lo sé. Doctor, ahorita ya es las 1 y también usted tiene que almorzar y yo Ya, no, está bien.
Le quería decir una cosa. Dime. Dispongamos un momento para resolverlo o para darnos cuenta en qué fallamos o algo así. ¿Del práctico? Ajá. Bueno, si usted quisiera, ¿no? Es Para harto, resolver los es prácticos harto. no nos va a dar el tiempo. Obviamente no todo, pero los más complicaditos. ¿Sí? No hay Ahora sí, la opción es que tengan una pregunta específica sobre una variable específica, digamos, sobre una pregunta específica. Rellenar todo el práctico no, seguro que nos toma una clase más o menos, ¿no? Y no tenemos tanto tiempo para responder todos los prácticos. Pero también pueden preguntarle al auxiliar, que ella les puede ayudar también con eso. Doctor, una última pregunta antes que me vaya. Dígame. Hay donde dice que había que poner si son cualitativos, cuantitativos, no dependientes. ¿Qué vendría a ser? No entendí eso. Número de dependientes debe ser. O sea, como número de Ok. trabajadores de una tienda. Entonces, eso es cuántos dependientes tiene usted en su tienda, por ejemplo. Ese es un número, ¿no? Ya, entonces vendría a ser cuantitativa, yo creo. Son dos, son cero, si no hay ni uno, son cero dependientes, digamos, ¿eh? Yep. Muchas gracias, doctor. Bueno, jóvenes. Gracias. Bye, bye. See you on Friday. Nos vemos el Gracias, viernes. hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chao. El enlace esta noche, si todo se ha grabado, les envío. ¿Ya? Ya, muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Chao, 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 chao. Cortamos ahora.